Sí, es duro cada función, el alboroto de los niños, pero creo que es más duro ver la realidad, o sea, ver el trasfondo de ese alboroto, ver el porqué, ver el entrar al campo de hoy, ¿no? Y decir, coño, normal que estén alborotados. En cada uno, ¿no? Esa yo creo que es para mí la dureza más, porque luego sí, es duro el hacer 2 funciones cada día durante 20 días, es duro que actuando igual te tiren piedras o lo que quieren es llamar tu atención, te están tirando del pelo y tal para que les des, ¿no? Pero es eso, para mí lo más duro es el parar y decir, hostia, esto es así por esto, por esta realidad que ellos viven, por el día a día, por su pasado, por la muerte de familiares, por vivir en guerra o en posguerra y en probable guerra futura, porque frito. Esta es la famosa meditación pre-show. Método Stanislavski Grotowski Berenice. Y luego también te encuentras pues con la frontera más que te puedes encontrar con cualquier país, que es la diferencia cultural, ¿no? Que es una línea divisoria que es más fácil de saltar, porque por más que no hable su idioma, puedes llegar ahí a entrar y a establecer ahí una relación. Payaso es ser un niño, ¿no? Volverte como un niño de 3 años, de 4 años. No sé, como vaciarte de muchas cosas, ¿no? Ser más puro, jugar, perder vergüenzas, perder prejuicios y poder ser un niño, ¿no? Que a medida que vamos creciendo nos vamos contaminando la mente, ¿no? Y esto lo vamos perdiendo, la niñez. Una vez que has pasado esas barreras y has pasado poder transformar al payaso en algo libre, en un ser libre, ¿no? Y creo que es lo más rico del payaso, ¿no? Que es libre, es como un niño, ¿no? Que decía Nando, ¿no? Es volver a ser un niño de 3, 4 años, ¿no? Es completamente libre, no tiene grandes barreras creadas, ¿no? Entonces, una vez que has pasado esa barrera para llegar a tu payaso, yo creo que la parte la parte femenina o masculina ya ni siquiera la planteas, porque ya es un ser libre, es completamente libre, ¿no?
come true. Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like a lemon drop, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Wide and oh, wide can't I, well, life's in fields of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I've seen skies of blue, and I've seen floods of white and the brightness of day. I like the dark, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I've seen friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Your babies crying, watch them grow. They'll learn much more than we all know. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like a lemon drop, high above the chimney top. That's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebird fly, bird fly over the rainbow, so wide and no one can tell. He visto niños muy guapos también, sí, súper tranquilos y sueños que hay de todo, ¿no? Sí, detallitos también que no he tenido igual hoy mismo, en este mismo campo que estamos hablando que está destruido. Terminamos de actuar después de la primera función y a los 10-15 minutos que habíamos terminado estábamos recogiendo para irnos y vino una niña que se había ido fuera a recoger flores y nos trajo una flor a cada uno. A mí ese detallito no me lo han hecho ningún niño en ningún otro lado. Yo creo que cuando ves a un montón de niños riéndote es muy difícil no reír con ellos. Tú ves reír a un niño feliz y Contagia. claro, es lo más grande de la vida, ¿no?